Iniciando. Buenas tardes, soy Miriam Codependiente y también neurótica. Ahorita tengo 56 años y yo llegué al grupo a los 21 años. Llegué a un grupo de NA. En este grupo yo me había dado cuenta que tenía una obsesión, ¿no? Por no poder dejar en ese momento a mi esposo. Y entonces, una vez yo desesperada, pues llegué a ese grupo. Llegué a ese grupo. Y me impactó que cuando entré estaba una mujer muy bonita, de cabello muy largo, así como su cara, así como muy angelical, y estaba así llorando a mares en la tribuna. Eh, y ahí como que sentí como que me enganché con su historia, de que se sentía mal, de que no sabía para qué había venido a este mundo. Ella estaba hablando de ese vacío que se siente, ¿no? Cuando llegamos a un grupo. Y entonces ahí me quedé por 2 años, 2 años y medio más o menos. Pero yo pensé que lo que tenía era pasajero. Nunca entendí que yo era una enferma emocional. Entonces, pasó el tiempo. Cuando yo pude dejar a esta pareja, al papá de mis hijas, dije, ya no necesito el grupo. Creo que los de grupo están bien enfermos, están bien loquitos y siempre están llorando y siempre están gritando. Y pues yo todavía no entendía que esta enfermedad es progresiva y mortal, ¿no? Entonces me fui a una iglesia bien conocida, ¿no? La paré de sufrir, estuve ahí por 3 años, pero yo sentía que ese no era mi lugar, porque de repente, yo estaba bien en la iglesia, bien contenta, y llegaba a mi casa y otra vez, tenía yo muchos problemas con mi mamá en ese tiempo, con mi hermana, con mis hijas, con el papá de mis hijas, porque él pensó que haberme casado con él, pues, era mi dueño, que yo era así como de su propiedad, y yo no entendía todavía, pero al menos ya tenía un contacto con un Dios poderoso, ¿no? Yo ya no le llamaba poder superior, yo le llamaba ya Dios, ¿no? Y entonces yo nunca duraba mucho en un lugar. De esos 3 años que me sentí que no encajaba ahí, me fui a otra iglesia cristiana por otros 3 años. Pero dije, no, aquí están más locos, ¿no? Aquí la gente así, todo piensa que es pecado, todo piensa que es malo, y entonces dejo esa iglesia también. Y también me obsesionó por un hombre, y este hombre es alcohólico. Ahora agradezco a Dios que nunca me hizo caso, pero yo andaba correteándolo, siempre andaba detrás de él. Y siempre yo decía, ¿por qué no me merezco estar bien, no? ¿Por qué no merezco una pareja, no? Porque cuando dejé a mi pareja, pues conocí varios hombres, ¿no? Pero todos yo sentía su rechazo. Y yo decía, es que ¿por qué me rechazan? O sea, si me conocieran, verían que soy una persona bien buena y que lo único que quiere es una relación, bonita. Pero la verdad yo todavía no entendía qué me estaba pasando. Y les cuento esto porque yo en ese tiempo, desperdicié mucho tiempo de mi vida no entendiendo el programa, no entender que yo necesitaba comprender un programa espiritual. Ni siquiera todavía sabía, ya sabía que era hija de Dios, que Dios me quería, que Él quería lo mejor para mí, pero siempre me pasaban cosas, ¿no? Y todo lo que me pasaba cuando yo llego al grupo es porque tuve una infancia no tan mala como la de mis hermanos, pero entonces yo no tenía derecho a sufrir, ¿no? Porque me decían, es que tú eres la más chica, tú sí tienes a tu papá. Y les cuento un poquito de mi historia. Mi mamá me tiene más o menos yo le calculo a los 48 años. Este, nazco, o 38 más o menos. Y soy la única hija de mi papá. Mi mamá tiene tres primeros hijos
con una persona, con un hombre que fue alcohólico. Este hombre alcohólico lo mataron en la esquina de donde trabajaba, lo balacearon por andar con una mujer casada. Entonces, de ahí mi mamá, pues mi mamá era pobre, era ignorante, no sabía nada, 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 de emociones, de heridas, nada de esto, ¿no? A mí nunca me enseñó nada. La escuela de mi mamá fueron las telenovelas. Entonces yo decía, no, a ver, mis tres hermanos tienen un papá que ya murió, pero mi otra hermana, que tuve, ¿por qué no se parece con mis otros dos hermanos? Yo me hacía muchas preguntas. Y entonces, en mi afán de descubrir la verdad, pues yo decía, es que tuvo un esposo, luego tuvo un hijo con otra persona, tuvo otro hijo con otra persona, tuvo otro hijo con otra persona y después nací yo. Y entonces mi mamá, ¿por qué me trata mal, no? ¿Por qué siento ese rechazo si mi mamá, pues ha sido peor que yo? Todo eso yo me lo preguntaba siendo una mujer joven, que intentaba cambiar, pero la verdad es que yo no podía, porque no me conocía. Entonces, yo ahí, sufriendo, ¿no? Porque siempre sentía el rechazo de mi mamá. Y mi mamá decía que yo no tenía motivos para sufrir, que porque yo tenía un papá, porque ya tenía yo una casa fija. Mi mamá, en esos tiempos, cuando se murió su pareja con sus tres hijos, mi mamá me, así contando historias, y yo siempre trataba de escuchar para entender qué me estaba pasando. Mi mamá se quedó en la calle con sus tres hijos. Cuando este señor se murió, la mamá de él y sus hermanas la sacaron a la calle. Y entonces yo decía, pues sí, está bien, pero pues yo no le he hecho nada, ¿no? O sea, ¿por qué mi mamá me rechaza? Y mi papá pues era un buen codependiente. Siempre procuraba a mi mamá. También mi papá era muy ignorante. Había terminado con su primera relación, tuvo dos hijas, un hijo y una hija, y fue soldado raso, porque se vino de 6 años de Guanajuato. Entonces, de 6 años en la calle, mi papá se crió con los soldados, con los soldados en el ejército, pero nunca pasó de ser soldado raso. Fue cuando conoció a mi mamá, ¿no? Y pues los dos se juntaron, trataron de hacer una vida. Esa palabra de hacer una vida, pues antes se oía mucho y yo no sabía pues qué querían hacer, ¿no? Decía, pues es que el matrimonio nada más es así como para comer juntos, para, para hablar de que no les alcanza el dinero, de que no tienen una casa fija y que ya están construyendo un terreno para ya no gastar en, en rentas, ¿no? Y entonces mi papá, pues era un hombre muy bueno, entre comillas, pero muy codependiente de mi madre. Y yo recuerdo que las mejores épocas de mi vida fueron como hasta los 6, 7 años. Mi papá me llevaba a la escuela, me recogía y siempre que me recogía traía un gansito y un boing. Yo era sumamente feliz. Pero cuando llegaba a mi casa, mi papá ese se transformaba. Ya no era tan amoroso, ya no era tan buena persona, porque mi mamá ya se había quejado de mí. Mi mamá siempre me tuvo coraje, pero yo nunca supe por qué. Tuve la sensación de que fui rechazada y no sé por qué. Ya después, más adelante, les iré contando porque sí descubrí por qué. Y es una historia muy dolorosa. Entonces, yo empiezo ya a tener 8, 9, 10 años y mi papá de repente, de todos los días que iba a recogerme en primero de primaria, en segundo de primaria, en tercero de primaria, un día mi mamá lo pone a trabajar más. Pues Gabriel, no alcanza el dinero, necesito que trabajes más de lo que estás trabajando. Mi papá trabaja de noche en un restaurante de Reforma y no era suficiente para mi mamá.
Entonces mi papá se pone a lavar carros después de salir de su trabajo. Y carros, pues así de gente importante, ¿no? Ahí en Reforma, pues había muchas oficinas. Y mi papá llegaba a recogerme. Yo salía a las 12:30 de la noche. Bueno, mi papá salía, perdón, me hice bolas. A las 12:30 salía mi papá de trabajar, se quedaba unas horas durmiendo en el restaurante. Y entonces, yo salía a las 12:30 de la tarde y mi papá se quedaba a lavar carros. Entonces me daba la 1, me daban las 2, a veces me daban las 3, 3:30, y mi papá llegaba corriendo a la escuela por mí. En esa, me encargaba en una papelería que se llamaba Las Banquitas, ¿no? Y había una banquita de madera, y ahí los señores, dos señores ancianos, me permitían, dos hombres, me permitían sentarme ahí en esa escalera y esperar a mi papá. En ese momento, pues yo me sentía abandonada. Y entonces esa fue mi vida. Siempre de un lado rechazada y del otro lado abandonada, porque pues necesitaba mi mamá más dinero, ¿no? Para construir una casa y pues ya no vivir, como decía, ¿no? Ya no vivir de arrimados o pagando renta. Y entonces empiezo a ver a mis hermanos y pues yo era feliz con mis hermanos. Yo tenía dos hermanos, medios hermanos, pero me llevaba bien. Pero yo no entendía que era muy demandante. Yo no me daba cuenta que era muy demandante y que siempre quería estar rodeada de ellos, ¿no? Que estuvieran ellos conmigo. Pero ya cuando empezaron a crecer, mi mamá neurótica, casi corrió a todos los hombres menos al mayor. Entonces, cuando mis hermanos se van, pues mi mamá se descontrola más, ¿no? Y quiere vengarse de todo el mundo, yo pienso. Su neurosis, no le daba para estar contenta, desde la mañana hasta la noche, y era siempre, hablarnos con groserías, con golpes, con humillaciones. Y entonces yo decía, no, ya no siento querer a mi madre, ¿no? Creo que eso fue como un escudo que Miriam tenía como para no sufrir, ese escudo de decir no la necesito. Si me rechaza, no la necesito. Y yo recuerdo que desde los 7 años a los 14 años, mi lugar era el comedor de mi casa, un comedor grande. Yo me sentaba ahí a hacer tarea. Siempre estaba deprimida, siempre estaba sola. Mi mamá no me ayudaba a hacer tareas porque no sabía. Y pero tampoco me dejaba subir con mi cuñada. Y yo decía, pero ¿por qué no me deja subir, no? Ella vivía en la parte de arriba. Mi cuñada era la esposa de mi hermano mayor. Y yo decía, ¿por qué mi mamá si no es feliz conmigo, por qué no me permite que yo sea feliz, no? Nunca me dejó tener amigos. Yo no, todos salían a la calle a jugar, que bote pateado, que escondidillas, que fútbol, que béisbol, este, y muchos juegos, ¿no? Que antes se jugaban, y yo a través de ahí de mi casa en la azotea me ponía a ver cómo jugaban. Y luego se me escondía porque me daba pena verlos jugar. Iban a pensar que yo estaba loca. Entonces, cuando mis hermanos llegaban, pues yo me sentía feliz. Y ya cuando mi mamá corrió a mis hermanos, entonces, sentí también mucha tristeza, ¿no? Me sentí abandonada porque mis hermanos iban por mí a la secundaria. Si no era uno, era el otro. Y siempre andaban conmigo. Y de repente, mi hermano llega una vez tomado y drogado. No sé si más veces llegó, pero el día que yo vi que llegó así, mi hermano era una persona muy alegre, era alguien muy chistoso, muy gracioso. Y en esa ocasión mi mamá, vio que llegó drogado y que llegó, se hizo del baño, ¿no? Yo creo que se pasó de la dosis, no sé. Mi mamá le pegó en la puerta del zaguán, lo bañó con agua, así con la manguera, y le dijo, esta noche es la última que pasas aquí en la casa, no te quiero aquí, y lo corrió de la casa.
En ese momento, así yo sentía así como que seas otro bipolar. abandono, ¿no? O te gustan los dos, te gustan las mujeres y te gustan los hombres. No, mira. Entonces, eh, pues mi mamá corre a mi hermano y yo me quedo sola otra vez, triste y sintiéndome vacía y sintiendo que yo no merezco tener nadie al lado mío. Entonces así pasa el tiempo y decido un día que ya no aguantaba a mi mamá, que yo sentía un gran rencor por ella porque no me quería. Y entonces yo decía, pues no te necesito, ¿no? Ya estoy grande y ya no te necesito. Y yo trabajé desde muy chica, trabajé a los 15 años. Yo no quise estudiar en la prepa, ni tomar una carrera. Yo me dediqué al comercio y yo decía, yo me puedo mantener sola. En ese tiempo conocí pues al papá de mis hijas, ¿no? Una persona con la que pensé que iba a vivir diferente, que iba a vivir bonito, porque yo lo único que quería era formar una familia, tener una casa, tener a unos animalitos y vivir la vida así como de sueño, ¿no? Una familia unida y una familia grande. La verdad, nada de eso pude porque cuando empecé a salir con el papá de mis hijas, no le caí bien a mi suegra. Entonces, como no le caí bien a mi suegra, empezaron los conflictos, ¿no? Otra vez me sentí como que yo no merecía estar en esa familia. Ella me lo hacía sentir así, y así lo quiero decir, me lo hacía sentir, porque yo pensaba que ella lo hacía. Ya después con el tiempo, más adelante les contaré que todo eso cambió. Entonces me caso y voy a vivir a la casa de mi suegra, una casa de rentas que tenía, y empiezan los maltratos de Gerardo conmigo, el papá de mis hijas. El control de él era muy celoso, pero él siempre andaba con su mamá. Otra vez recordando, estaba recordando que le hacía de comer los días que no trabajaba y él me decía, ahorita vengo, voy a saludar a mamá, ahorita abajo. Y daban las 6 de la tarde, las 7, las 8, las 9, daban las 3 de la madrugada y en ese momento bajaba él y no, pues se le olvidó que la comida estaba servida y yo llena de coraje, llena de odio, porque sentía el rechazo que él tenía hacia mí, pero yo no me daba cuenta, ¿no? De estas heridas. Yo, según ya creía en un Dios, pero mi vida no cambiaba. Al contrario, cada día estaba peor y peor y peor, y sus maltratos, ¿no? Y sobre todo porque me decía, es que tú tienes la culpa que te trate así. Y así como me trataba él, me trataba mi mamá. Cuando mi mamá me golpeaba, decía, es que tú no te portas bien, tú tienes la culpa, ¿no? Y es que eres una perra y muchas cosas que me dolían. Entonces, así pasaron los años, tuve una niña y ya cuando tenía así como 3 años, dije, no, yo ya no puedo con esta vida, un día me va a matar, ¿no? Y por eso fui a Neuróticos Anónimos, como les había contado. Yo estaba ahí en Neuróticos y estuve hasta que lo pude dejar, pero después dije, ya, con lo de la iglesia, con eso basta, con eso voy a vivir bien. Creo que ni soy de grupo, ni soy de iglesias, ni soy de nada. Y entonces, esa libertad que tuve, porque mi mamá, pues, me permitió vivir, arriba de su casa en un departamento, y yo tenía mis 2 hijas, pues yo me dedicaba a trabajar, pero también me sentía muy sola. Y una mujer sola, sin ese amor propio, pues busca relaciones que duran muy poquito, ¿no? Conocí a un hombre y yo dije, ay, él sí me va a valorar, ¿no? Pero yo no estaba divorciada, yo solo vivía ya en la casa de mi mamá separada y yo no arreglaba mis asuntos y yo no podía andar con alguien, ¿no? Sin embargo, yo quería andar con alguien y ese alguien, pues obviamente era mayor que yo, solo me usó bastante tiempo, era así como, algo así como mi jefe de una distribuidora,
Yo le trabajaba a veces hasta gratis y yo no sabía por qué le trabajaba gratis y por qué él decidía cuándo tener relaciones conmigo, cuándo verme y decir, ¿no? Toma de mí lo que quieras. Cuando él decía, toma de mí lo que quieras, yo sentía que me decía, te amo, ¿no? O cuando me decía, es que no eres tan fea, yo entendía que me decía que estaba muy bonita. Todo yo lo distorsionaba, ¿no? Y yo llegó el momento en que me desvié. Dejé a esta persona, pero después cometí muchos errores y ya era la otra, ¿no? Pero el otro resultó que era casado y que era un hombre que era muy guapo, ¿no? Y tenía una sonrisa muy bonita, pero pues nada más era algo pasajero, ¿no? Nada más era una relación de 10 minutos, de 15 minutos, una relación sexual donde trabajaba y una palmadita de perro y ya. Yo pensaba que no merecía nada. Yo la verdad ya estaba cansada de vivir así, cansada. Y entonces cuando pasa un tiempo, pasan unos 7 años, yo creo, viviendo de la patada, mi mamá seguía rechazándome, mi papá ya se empezaba a enfermar, pero pues yo decía, es que ¿por qué soy tan infeliz, no? Yo recuerdo que tenía amigas en mi niñez y también me querían golpear, ¿no? Terminaban siendo mis enemigas, tenía yo que cuidarme. Yo no era libre de transitar en la calle porque yo sufrí de mucho bullying y entonces eso me llenó de mucho rencor hacia la gente y hacia mí y llegué llena de odio. Y bueno, en la iglesia, pues ya se me había pasado todo eso, ya no me sentía tan mal, ya no odiaba tanto a la gente, ya sabía que algo, que pues yo estaba marcada por esta enfermedad emocional y que yo podía, continuar con ella y vivir más o menos bien. Digo, no, pues ya me sé la oración de la serenidad, pues de repente pongo los salmos, pongo mis alabanzas y yo pensaba que eso me iba a alcanzar para vivir. Entonces, ya como les decía, cuando conozco a un chavo que se llama Fabián, que ahorita pues ya ha de estar, ha de tener entre 45 años más o menos, y yo 56. No, yo me obsesiono con él, no porque él pues tiene también una vida así parecida a la mía, rota, y entonces empezamos a platicar, salimos una vez, y pues yo quiero estar con él y él conmigo no, y me siento rechazada. Entonces llegó a un grupo de cuarto y quinto. Un día él se va a hacer una experiencia y me dice, oye, ya cuando regresó yo lo vi cambiado. Le digo, ¿a dónde fuiste? Yo te veo diferente. Ay, no, es que te invito, yo fui a una experiencia espiritual, o no me dijo que era un grupo de cuarto y quinto. Si quieres ir, y pues yo dije, ay, pues a lo mejor sí me voy a escribir y ve que soy una buena persona, a lo mejor pues ya se hace mi novio y ya tengo una pareja por quien vivir, ¿no? O para qué vivir. Y según yo ya conocía a Dios, ¿no? Ya no estaba tan resentida. Entonces voy a ese lugar a hacer la escritura y me doy cuenta, ¿no? De que sí soy neurótica, pero que también soy codependiente. Me enseñan a ver muchas cosas, me desahogo de mucho dolor, de mucho sufrimiento que traigo por el abandono de mis integrantes de la familia y más de mi papá y el rechazo de mi mamá. Pero yo nada más pensaba que era eso, ¿no? Ya cuando acabo yo de hacer esa escritura y llego sumamente cambiada y ahora sí interesada en aprender el programa, empiezo en ese grupo. Empiezo en ese grupo, empiezo a servir cada mes como apoyo, empiezo a leer un poquito de literatura, empiezo a darme cuenta que mis daños son más graves de lo que yo pensaba, que yo no era tan fácil aprender a vivir bien porque no podía, ¿no? Hay días que me la pasaba muy bien y otra vez llegaba ese vacío y llegaba todo eso, a pesar de ya tener mi cuarto paso. Y entonces, poco a poco, así fui
fui llenando así mi corazón, ¿no? Fui llorando por todo ese rechazo de la madre. Eso me dolía mucho. Ella todavía estaba viva y entonces me dijo, ¿cómo que te vas a un retiro? Tú lo que debes es de cuidar a tus hijas, ¿no? Pero la verdad, ahí ya tenía yo dos hijas de mi misma pareja, porque tuve a mi hija la grande y a los 8 años me embaracé de la chica. Entonces, ellas, en ese tiempo, yo saqué un carro del año que no lo puedo pagar, obviamente, porque vino la primer pandemia. Entonces, me dice mi mamá, y todo lo que mamá decía, todo ella tenía razón. Oye, ¿y por qué no se las dejas un rato a su papá? Él también tiene obligación y si no te ayuda, con eso pagas lo del carro, porque me están molestando, ¿no? ¿Por qué pusiste el teléfono de la casa en los documentos? Dije, bueno, tiene razón mi mamá. Yo siempre trataba de halagarla, ¿no? Obedecerla en todo, y después también se enojaba porque lo obedecía. Total, que dejo a mis hijas un tiempo viviendo con su papá y me voy a hacer esa escritura. Y en esa escritura empiezo a entender muchas cosas. Empiezo a entender que hay algo que se repite en mi vida, ¿no? Que todos los hombres importantes que he tenido en mi vida me rechazan, que me busco gente emocionalmente ocupada y después pues siento que no merezco estar con nadie. Así como el primer hombre que me apegué a él y que le regalaba mi trabajo, así como el segundo, pues que era casado y que yo no podía ser parte, hacer algo con él, ¿no? O parte de su vida. O como el tercero, que simplemente pues no, o sea, no, Miriam, porque no eres lo que yo quiero. Y entonces me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Y como les digo, empiezo a echarle ganas, ¿no? Eso de echarle ganas, para mí es acudir casi diario a las reuniones de cuarto y quinto paso, empezar a leer mis pasos, empezar a padrinarme. Y entonces, en ese tiempo, cuando me empiezo a padrinar, pues me hablaban de que había heridas, ¿no? Y yo decía, no, pues yo nada más tengo dos heridas. Creo que es el rechazo y el abandono, porque yo la sentía, yo la sufría, yo sentía que no me merecía nada con una y en la otra yo sentía que era insuficiente. Entonces ya pasó el tiempo y un día mi mamá me dice, ¿sabes qué? Es que yo no sé por qué estás loca, ¿no? Si has tenido todo, si se te ha dado todo, eres la que menos ha sufrido. Y ahí empiezo a sentir que lo que yo siento, pues no tengo por qué sentirlo, ¿no? Mi mamá me dice, pues que yo no he sufrido como ellos, para que yo sea como soy y que necesite un grupo. Entonces, ya cuando pasaron los años, mi mamá, primero muere mi papá. Muere mi papá, yo no estoy resentida con él, entiendo que mi mamá era muy demandante y mi papá me dio lo que tuvo y yo lo pude perdonar antes de morir. Yo lo estuve atendiendo como yo podía con mi enfermedad, ¿no? Porque pues todavía no entendía bien lo que era el amor, lo que era el servicio, lo que era estar recuperada. Pero ahí como yo podía, pues atendía a mi papá cuando llegaba de trabajar y en las mañanas, hay veces que subía a cambiarle su pañal y en las noches, pues así, yo iba a servir en ese tiempo y mi papá murió de Parkinson y recuerdo que una vez que fui a servir a la hacienda, así yo me hinqué y le dije, Señor, ya no quiero ver así a mi papá sufrir, así te lo entrego. Todavía tuve como un mes con él. Yo le leía la Biblia como yo podía, le leía mucho el Salmo 23 y el 91. Y mi papá era una persona muy buena, así muy callada, muy tranquilo. Cuando se enfermó, se dejaba cambiar, se dejaba bañar, me bendecía todo el tiempo que yo le apoyaba. Y así duró unos años en cama y se fue. Y mi mamá se fue de un derrame cerebral a los 3 años que mi papá falleció.
Y yo decía, híjole, creo que mi mamá nunca me va a querer. Pero bien chistoso, ¿no? Porque cuando mi papá se murió, mi mamá empezó a platicar conmigo, se sentía sola. Luego llegaba como a las 8 de la noche y me decía, ven, hija, vamos a platicar. Y híjole, yo le tenía desconfianza, yo no me podía acercar mucho porque decía, es que ella nada más me saca lo que hago para que después decirme que soy de lo peor, ¿no? O sea, era una mujer muy agresiva. Entonces yo ya no quería acercarme a ella. Y empezó a decirme cosas amorosas, ¿no? Yo no sé si mi mamá, eso fueron 3 años que duró viva, 2 años más o menos estuvo, pero en el último se volvió muy cariñosa. Oye, ¿y cómo te va, hija? Y échale ganas. Y sabes qué, búscate una pareja que valga la pena. Y empezó a cambiar conmigo. Y yo pensaba, ¿no? ¿Por qué mi mamá ahora que ya está grande cambió? ¿Por qué no tuve una mamá así, tan diferente como ahorita la siento, ¿no? Pues sí, me duró el gusto un año. Mi mamá le dio un derrame cerebral y cuando fui al hospital empezó de agresiva conmigo. Y ese día que yo entré me dijo, así querías verme, ¿no? Así querías que yo estuviera sufriendo, pues veme. Y entonces yo sentí muy feo, ¿no? Sentí así como si supiera cuánto la necesito y que la odiaba porque el amor que no se comparte, se pudre dentro de nosotros. Yo sentía eso, ¿no? Decía, mamá, es que yo la quiero mucho. No, tú no me quieres, mamá, sí la quiero. Si pudiera estar en su lugar, estaría yo ahí, ¿no? Todavía me duró otros 5 días más, pero el último día que subí, mi mamá agarró y me dio 7 besos, ¿no? Así, alzó su única mano que movía, me puso así, me agarró así de mi barbilla y me dio 8 besos en la frente. Y eso para mí pues no tenía precio. A lo mejor no sabía mucho del programa, pero yo me metí a servir, a leer un poco, a comprender que esta enfermedad es bien difícil entenderla. El alcoholismo a lo mejor se me hacía más fácil, ¿no? Pues nada más dejan de tomar y ya. Yo eso pensaba en esos tiempos, pero la codependencia pues era algo más difícil de detectar y cuál era lo correcto, ¿no? O sea, siempre yo me preguntaba, ¿y qué quiere Dios? O sea, ¿qué es lo correcto? Y siempre yo me andaba preguntando, ¿no? Y entonces mi mamá muere y ya no aguanto estar ahí en esa casa, en donde yo estuve arrimada por mucho tiempo y me salía por miedo, pero yo ya iba a coda, ¿no? Cuando me salí, yo recuerdo que iba a un grupo. Me quedé sin trabajo en ese tiempo y me dicen en el trabajo donde ya había estado, oye, Miriam, hay una vacante, pero es en Iztapalapa, ¿no? Pero tienes que ir diario, tu ruta es diario y pues ya sabes lo que puedes ganar y lo que no. Y pues yo les dije que sí, de Indios Verdes hasta Iztapalapa diario, ¿no? Y yo me iba a trabajar y en las tardes iba a un grupo de cuarto y quinto y también empecé a ir a un grupo de coda. Ya en ese tiempo yo ya tenía un amigo en, en el grupo de cuarto y quinto. Él estaba pasando una situación también con su pareja, ya no se hablaban, pero a él le daba miedo salirse de esa casa y yo decía, híjole, es que él sí es un caballero. Yo le vi muchas cualidades a pesar de que no entendía bien la codependencia, yo sabía que era un hombre valioso. Y entonces yo me apegué mucho a él y él a mí y empezamos a salir. Y un día le dije, oiga, pero de verdad, yo quiero hacer una vida con alguien, yo no quiero jugar con nadie. Y me dijo él que no estaba preparado, que él apenas se estaba separando y que necesitaba vivir solo. Dice, pero la verdad es que sí me agrada. Y entonces empezamos a ir al grupo de Camino a la Serenidad, el grupo de Coda, y
cada mes nos íbamos a servir a un grupo de cuarto y quinto paso. Él era de ese grupo, ahí yo lo conocí y empecé como a entender qué era la codependencia, qué eran las heridas, por qué siempre repetía yo lo mismo, ¿no? Todo el mundo me rechazaba, yo sentía que no podía tener amigas porque todas esas amigas se alejaban o después me querían hacer daño. Todos los hombres, así sentía que me abandonaban, ¿no? Así como mi papá me abandonó cuando yo era sumamente feliz ahí en el parque con él y, y me hacía correr y platicábamos de la escuela y nos reíamos. De repente, cuando crecí, lo dejé de ver porque estaba trabajando siempre y yo decía, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué no puedo permanecer con algo bueno en mi vida, no? Y fue cuando empecé a entender un libro de las heridas, pero la verdad es que yo soy muy floja para leer. Yo recuerdo que saqué las impresiones y ese libro estuvo 5 años ahí con mis otros libros y yo no lo leía. Hasta que un día dije, bueno, a ver, si dicen que son patrones que se vuelven a repetir y se vuelven a repetir por las heridas, pues voy a ver qué me dice esa herida del rechazo. Cuando empiezo a leer la herida del rechazo, híjole, empiezo a sentir como que me están haciendo una radiografía. Desde lo físico, las personas que son rechazadas son delgadas, tratan de que nadie las vea y muchas características que tiene esa herida, ¿no? Y empiezo así como a leer más y más y más. Y empiezo a sentir, no, pero pues si yo ya perdoné a mi mamá, ya no siento ese enojo con mi mamá, entonces, ¿por qué me sigo sintiendo rechazada con las mujeres sobre todo? Y entonces ahí escarbándole, me doy cuenta que a lo mejor la adulta ha hecho en este tiempo, pues yo ya llevo bastantes escrituras y me siento bien, en lo que cabe me siento bien. Sigo aprendiendo, sigo sanándome, pero yo decía, a ver, en lo que cabe ya eres adulta y ya sabes que tu mamá, no te podía amar, que ella no la enseñaron, a ella le dieron esa educación de a golpes, de a groserías, de maldiciones, entonces ya no te tiene que doler, ¿no? Pero ¿por qué sigues sintiendo que algo te falta? Ya no estás tan resentida con ella, ¿no? O sea, porque cuando ella me besó, yo sentí que ahí se alivió algo en mí, pero no era completo. Todavía la niña necesitaba respuestas que no entendía. Bueno, entonces yo me leí rápido la herida del rechazo y la herida del abandono. Ahí no se leían este tipo de libros en el grupo, solo pues lo que es de Coda y lo de Alcohólicos Anónimos. Entonces pues yo leía así mi librito aquí y decía, no, creo que ya estoy superándolo, creo que ya. Pero después me ponía a pensar, no es cierto, ¿no? Porque todavía no tienes una personalidad definida, no porque todavía tienes tu estima baja, no porque todavía no sabes qué es amarte a ti misma, no porque todavía te enjuicias. Y empecé a ver muchas cosas que yo tenía que trabajar y entonces, pues como soy un poquito floja, pues entonces nada más leía de vez en cuando, me curaba de vez en cuando, pero aún así, cuando empiezas a investigar, vas, tomando conciencia de qué es lo que necesitas aliviar, ¿no? ¿Qué necesitas hablar para estar bien? Pues entonces leo esas dos heridas, la del rechazo y la del abandono, yo solita. Y, sí, entonces, por eso, eh, como te sentías abandonada por tu papá, te casaste con alguien que te abandonara, que te dejara en un departamento sola con tu hija y tú, siempre limosneándole el amor, ¿no? Así como tenías que limosnear las horas con tu papá. Yo podía platicar a la hora de la comida
Y después, Miriam, ya no haga ruido, ya no te muevas, métete a tu comedor, tu papá va a dormir en el día porque se tiene que levantar en la noche y se tiene que ir. Y entonces empecé a comprender que yo era una persona muy enferma. Que luego la tribuna a lo mejor te puede desahogar, ¿no? O los pasos te dicen, qué debes de hacer cuando tienes algún problema emocional y ahí tienes tus herramientas, ¿no? Pero hay algo más profundo, ¿no? Y cuando encuentro esas heridas, empiezo a encontrar y a entender la historia de mi vida, ¿no? Entonces por eso escogí a este Gerardo, ¿no? Alguien que me abandonó durante mucho tiempo. Y entonces, ¿qué hice? Pues resentirme y engañarlo yo a él, ¿no? Y siempre estando así en la venganza, porque pues era la máscara que me ponía. Que no sepa que me está doliendo y entonces yo voy a hacer lo que tenga que hacer para ser feliz. Y si no es con él, ni modo. Pero tampoco lo podía dejar, ¿no? Entonces, recordando todo eso, me empiezo a meter más a la agrupación, ¿no? Para saber qué es la codependencia, para saber cuál es mi raíz y, y siempre he querido estar bien, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando tuve un, un servicio, invité a un padrino muy querido y dio un curso de las 5 heridas del alma, como un tallercito. Y pues sí decía, ¿no? Las características del abandono, las características del rechazo y de las otras 3 heridas que ahorita no les he mencionado. Entonces yo decía, no, pues con eso yo creo que voy a estar mejor, ¿no? Y acaba esas 5 reuniones que tuvimos en el grupo y empiezo a querer aprender más de las heridas, ¿no? Y empiezo Y en el grupo donde estoy es un poco abierto. Ahí yo levanté la mano para tomar un servicio de lectura, para empezar a entender estas heridas. Y por gracia de Dios me dieron el servicio y me dejaron leer este libro. Este libro me ha ayudado mucho porque yo pensaba que estaba ayudando a mis compañeros, yo pensaba que ella estaba avanzando mucho, yo estaba pensando en que muchas cosas he superado y tengo una vida más tranquila. Ahorita mi segunda pareja ni me agrede, ni yo lo agredo, nos llevamos bien, él es codependiente, él cuando se siente mal va a ver a psicólogos, lo, encon- lo acompañé al grupo, ¿no? Sin embargo, pues los caminos se separaron, yo seguí en el grupo, él no está en grupo, pero aún así él trabaja con él. Y entonces esas relaciones que tuve torcidas ya no las tengo, ¿no? Ese resentimiento que tenía con la madre, a pesar de que ya estaba muerta y a pesar de que yo decía, no, es que sí la perdoné de corazón. Entonces, ¿por qué lloras, no? Cuando hablas de ella. Y entonces, yo pensando que iba a ayudar a mis compañeros, cuando empiezo a leer ese libro, empiezo a sentir que ellos me están ayudando a mí. Cada que yo leo así la herida y comparten los compañeros, empiezo a tener conciencia de la herida y cómo funciona en mí. Y entonces hay muchas cosas que he descubierto, unas cosas bien dolorosas, pero que a mí me han dado libertad. Así de, sí te duele, ¿no? Pero tú querías saber por qué tu mamá no te quería, por qué te rechazaba. Ahora entiendes que la herida que tu mamá ejercía sobre ti no era porque no te quería a ti, simplemente porque ella traía un historial bien fuerte y murió sufriendo y murió callándose cosas demasiado fuertes, ¿no? Este, y cómo veo ahora la herida del abandono. Pues ahora yo no me abandono, ¿no? Ahora sé que me da miedo hablar, que me da miedo salir adelante, pero ahora no me abandono. Ahora digo, sí, pues cúrate en la tribuna y vamos a seguir
ya nadie te va a abandonar porque tú ya no te abandonas y las cosas van a ir mejorando todos los días y van a ser mejor, ¿no? También entendí esa herida, que mi papá nunca me quiso abandonar. Lloré mucho. Cuando yo hablaba de esa herida, yo lloraba muchísimo. Y me decían, cuando sienta la emoción, sácala, ¿no? Y hay veces que en la junta, pues es corta y no se podía sacar, ¿no? Pero cuando me iba a tribuna, ya sí lloraba y sentía un alivio y sentía que las partes de ese rompecabezas que yo era, cada día se van armando más y se van pegando y van teniendo su lugar, ¿no? Y voy entendiendo cada herida y la voy sanando y la voy llorando y voy poco a poco. Ahorita, pues, son las heridas que realmente me he metido a profundidad y me ha dolido, pero me han ayudado a sanar, me han ayudado mucho a sanar. Este, y las otras tres heridas, todavía yo creo que necesito leerlas, necesito entenderlas y también ir armando ese rompecabezas de mi vida, ¿no? Ir integrando ese rompecabezas para que esté más sólida yo, ¿no? Para que ya no me derrumbe cuando alguien me critica, cuando alguien me juzga o cuando una persona en la calle de repente te quiere humillar, que no sientas ese de, ay, me voy a desquitar o conmiserarme, ¿no? Decir, ay, es que, ¿por qué la gente me odia, no? También he entendido que la gente no lo hace para que te sientas mal. La gente hace cosas que aprendió, no te lo hace a ti. También eso me ha ayudado a entender que cada herida que me llegan a tocar los compañeros en la calle, mi pareja, no es que me quieran lastimar, es que ellos son así y esa herida yo la tengo y por eso me duele. Y me pongo ingobernable cuando quiero así como defenderme. Digo, no, es que no te lo están haciendo a ti, Miriam. También entendí que nadie quiere hacerle daño, ¿no? Que simplemente es infancia tan lastimada que tenemos todos que nos hace ser quien no queremos ser. Y entonces, pues, la gente vive con máscaras, ¿no? Con máscaras de no necesito de nadie, de yo soy autosuficiente, o de conmiseración, ¿no? O de enojo para evadir a la sociedad y no se sienta lastimada. No sé si ya se me está acabando el tiempo o cómo vamos. Tienes 10 minutos más. Ah, bueno, bueno, miren, les voy a contar algo muy doloroso que encontré en esta herida del rechazo. Cuando yo decía, a ver, no, yo como adulta puedo entender que mi mamá estaba loca, puedo entender que mi mamá no tuvo una madre que la protegiera, un padre que la protegiera, la abuela pues tuvo también varios hijos y mi mamá creo que era hija de otra persona nada más, mi abuelita vivía en un cuarto rentado y entonces yo decía, pero eso no me ayuda a entender por qué mi mamá no me quiere. Una vez yo le pedí, cuando yo estaba leyendo hace poquito, esta herida con mis compañeros, se me salieron las lágrimas. Dije, nunca entendí por qué mi mamá a mí no me quiso. Y sí, algún día me gustaría saber por qué fui tan rechazada, ¿no? Por mi mamá. Yo no tuve la culpa de tener papá. Yo eso pensaba, que mi mamá me tenía coraje porque de todos sus hijos era la única que tenía un padre porque me veía y porque me atendía. Y entonces un día le pido a Dios, quiero entender por qué mi mamá me odiaba. Así se lo dije. Y yo creo que no era la adulta, yo creo que era la niña la que necesitaba entender. No pasó ni no sé cuántas semanas pasaron y una vez estando yo en mi cama con mi pareja, ya nos íbamos a dormir y entra una llamada de mi hermana, una hermana que siempre me rechazó, que nunca se quiso juntar conmigo. Desde que mi mamá murió, si nos hemos visto 7 veces, han sido muchas.
y mi mamá ya tiene 14 años que murió. Y entonces me habla mi hermana, oye hermana, te quiero mucho. Le digo, yo también te quiero. ¿Dónde crees que estoy? No, no sé. Estoy aquí con tu sobrino. Y le digo, pero no sé dónde vive Gil, ¿no? Se llama mi sobrino Gil. Me dice, dice, y me da la dirección. Está como a 5 minutos de mi casa. Oye, vente, estoy festejando mi cumpleaños cerca del 3 de enero porque se le retrasó un poquito su festejo con mi sobrino. Se la llevó a comer, se la llevó a pasear y llegaron a su casa y se pusieron a tomar. Yo no sabía que estaban tomados. Vente, le digo, no, ya son 11:30. Pero tú estás loca. Dice, vente, pues no que me quieres mucho. Y dije, sí es cierto, sí la quiero y necesito a mi hermana. Yo estaba enojada y dije, total, si no me quiere, pues que no me quiera, no necesito nada de ella, ¿no? Porque sentía ese mismo rechazo que mi mamá me hacía sentir, también mi hermana me lo hacía sentir. Y de repente digo, no, sí, hermana, sí voy, porque eres bien ojete conmigo, pero yo te quiero mucho. Y que me cambio, me arreglo y me dice mi pareja, ¿dónde va? Le digo, voy a ver a mi hermana. A las 12 de la noche, sí, a las 12 de la noche, está aquí cerquitas. Digo, le mando la ubicación, duérmase. Y entonces llego con mi sobrino y con mi hermana y empieza a contarme cosas bien dolorosas. Porque en ese, como yo ya tengo la capacidad de hablar lo que quiero, lo que siento y preguntar lo que necesito, le digo, oye, hermana, quiero preguntarte algo, pero quiero que seas honesta conmigo. ¿Por qué no me quieres? Y cuando dije, ¿por qué no me quieres? Empezó mi hermana a llorar. Ella ya traía unas copas encima y me dice, hermana, te amo mucho, eres mi única hermana que me queda. Tengo otra hermana una media hermana que ya falleció ahora después de la pandemia. Entonces me decía, es que sí te quiero. Y empezó a contarme unas cosas muy dolorosas, ¿no? Y me dice, ¿quieres saber qué es lo que tengo? Y le digo, sí. Y yo creo que eran las copas y mi sobrino ahí y me dice, es que yo me sentía sucia, Miriam, me sentía sucia porque alguien en la familia me dañó. Yo desde los 7 a los 22 años de edad fui violada por uno de tus hermanos. Yo ya sabía qué hermano, ¿no? Porque vas intuyendo, porque vas entendiendo cuando lees estas heridas, vas armando ese rompecabezas. Yo ya sabía cuál era el abusivo en mi familia, porque era golpeador desde que era alcohólico, desde muy joven. Lo encontraba a mi mamá tirado a los 8 días y lo volvía a regresar a la casa y siempre se desvivía por él. Y ese día llorando me dijo, es que tu hermano me violó de los 7 a los 22 años y siempre me sentí sucia y siempre me sentí que yo no merecía nada y que me tenía que quedar callada. Dice, pero ese maldito lo odio, ¿no? No sé, ella me hizo una catarsis toda la noche, de las 12 de la noche que yo llegué a las 6 de la mañana, me contó muchas cosas muy fuertes que mi hermano hizo. Si no, nada más dañó a mi mamá, me dañó a mí. También se atrevió a violar a tu hermana. Y yo digo, ¿cómo? Sí, cuando era muy joven y por eso tu hermana se fue de la casa y salió embarazada y luego tu mamá la regresó. O sea, siempre habrá, y siempre, así contándome cosas muy fuertes, ¿no? Y le digo, pero, pues hermana, yo no sé qué te puedo decir, solo te puedo escuchar y te puedo decir que me hiciste mucha falta, que hubiera querido que tú, me contaras eso antes, que yo te necesitaba mucho. Estuvimos las dos de chillonas toda la noche, pero me dijo algo muy fuerte. Dice, mira, lo que me hizo a mí, pues está bien, ¿no? A lo mejor después, yo me sentí que era lo que merecía y cada que abusaba de mí, pues yo ya no lo sentía, ¿no? Así como que era algo que no pasaba, pero sí pasaba. Dice y ya, la confesión que mi hermana me dio es que una vez mi hermano, cuando llegó tomado, y no había nadie, abusó de mi madre. Él la violó a mi mamá
yo era una niña, yo tendría 2, 3 años, ¿no? Cuando eso pasó. Entonces se me aclaró ese mapa mental de mi vida. Dije, ay, ahora entiendo por qué mi mamá siempre estaba fugada en las telenovelas. Ahora entiendo por qué mi mamá se encerraba. Ahora entiendo por qué mi mamá lloraba cuando cuando mis hermanos se fueron, que los corrió de la casa, se encerraba en un cuarto y se ponía a llorar y llore, ¿no? Y por qué siempre le tenía miedo a mi hermano. Y a pesar de todas sus equivocaciones, nunca lo corrió de la casa, a pesar de que era bien mala onda, y me acuerdo cuando golpeaba a mi hermana, ¿no? Cuando había una fiesta, yo creo que a él le daba miedo que mi hermana hablara y la sometía a golpes. Y mi mamá decía que ella se lo merecía porque era muy jetona. Y entonces todo ese dolor que mi mamá sentía, por fin la niña lo entendió. Cuando mi hermana me dijo toda la verdad de las 3 mujeres de mi casa, le dije, hermana, gracias porque no sabes cuánto me ayudas. Yo te quiero mucho y no me quiero separar de ti. Y ahora entiendo por qué no me ves y por qué te cuesta mucho trabajo hablar conmigo. Dice, es una carga, Miriam, que yo ya no puedo, ¿no? Y por eso ahorita te lo estoy comentando, porque esa carga yo ya no la puedo tener más en mí. Mi mamá ya no está. Dice, pero ese maldito lo odio, ¿no? Y ya cuando me contó esa historia, compañeros, yo sentí que la niña comprendió por qué su mamá no tenía la fuerza ni el carácter para amarla, porque a esa niña nunca la abrazó, porque a esa niña siempre le dijo, es que tú tienes a tu padre y tu padre te cuida, tú no me necesitas a mí. Ahora entiendo que era muy grande el dolor de mi mamá y que se lo guardó para que las cosas no se pusieran peor en mi casa. Pero eso gracias a que yo he estado en el grupo y yo le pedí a Dios, cuando yo estaba leyendo la herida del rechazo, yo decía, Señor, yo quiero saber la verdad, esa verdad que me va a dar libertad. Ahora, con mi hermana estoy viviendo una vida diferente porque ahora me manda así, ella nunca me dice, ella solo me felicita el 10 de mayo, el 3 de enero y el 24 de diciembre. Y últimamente me mandan mensajes. Oye, hermana, ¿cómo estás? Te amo. Yo también te amo, ¿no? Y me decía, oye, es que Dios a veces no es justo. Le digo, no, si Dios sabe lo que hace. Mi hermano, el que se atrevió a violar a mi mamá, a mi hermana y a mi otra hermana, él ahorita perdió la razón. Es el hermano mayor y vive encerrado en un cuarto. Su esposa lo atiende desde afuera y lo está cuidando para que no se dañe, porque se intentó quitar la vida. Entonces creo que la justicia de Dios tarde o temprano llega, no es la justicia de los hombres, pero yo al conocer la realidad de mi familia, hoy puedo entender por qué mi mamá no tuvo ese amor para mí, porque tenía mucha frustración, tenía mucho dolor en su corazón y tenerse que quedarse callada, ¿no? Porque si a mi papá le hubiera dicho eso, o sea, hubiera sido una cosa espantosa en mi casa, quizás hubiera terminado mal. Entonces, pues mi mamá se llevó ese dolor a la tumba y ese dolor para mí fue la libertad que yo decía, yo necesitaba escuchar y esa niña quedó conforme. Bueno, compañeros, no sé si ya es el tiempo. Listo. Pues muchas gracias, Miriam, por la confianza, por abrir tantos temas. De verdad que sí, bien dicen luego, caras vemos, corazones no sabemos. Yo te agradezco muchísimo el que te abras, el que nos compartas, porque pues no hay de otra, es el ánimo que nos das para darnos cuenta que tenemos que sacar todo, ¿no? Como dicen, no llevarnos nada de secretos, porque a final de cuentas esos secretos son los que van truncando, ¿no? Toda la recuperación.
Pues vamos a pasar aquí a un momento de preguntas o comentarios que quieran hacer los compañeros y compañeras. Adelante, compañeros, ¿alguien quiere compartir algo? Bueno, mientras te voy leyendo aquí que escribieron, yo también padezco de sentirme rechazado por varias personas y decir por qué si yo les doy todo y hago más de lo que debería de hacer para que me hagan caso, pero creo que no es suficiente. Sigo luchando con esto, gracias a Dios. Ya es menos ahora que alguien quiere salir conmigo. Yo no quiero porque ya no creo en nadie. ¿Quieres compartirle algo, Miriam? Sí, estaba pensando, porque antes hablaba a lo loco. A lo mejor hoy me atoro más, pero hablo con más conciencia. Fíjate que en la herida del rechazo, el primero que cuando sientes herida, el primero que se empieza a rechazar es uno mismo. Entonces nosotros movemos energías. Esa es una energía que yo tengo adherida y que mientras que yo no me acepte como soy, con todos mis errores, con todas mis virtudes, con mi físico, con mi inteligencia o no inteligencia, o con mi falta de dinero, o con el trabajo que yo tengo, si yo no me acepto tal y como soy, yo voy a sentir que los demás me rechazan. Cuando yo empiezo a aceptarme, empiezo a decir, esta es mi historia, y empiezo a quererla, y empiezo a bendecirme yo, y empiezo a decir, Miriam, es que tú vales, y alguien va a llegar, ¿no? Pero a su tiempo. Mientras, así prepárate, ¿no? Yo decía, no, ya estoy preparada. Cuando llegó mi pareja, yo decía, no, ya estoy preparada para tener una pareja. Y la verdad es que no estaba preparada todavía. Todavía tuve otro fondo emocional ahí, pero empecé yo a darme cariño, a comprenderme, a no rechazar mi historia, a no rechazar mi codependencia, y es cuando tengo gente que me quiere. A lo mejor no es mucha porque yo soy muy solitaria, pero simplemente ayer Pues le que dijo el esposo. Ni siquiera fue de él. se oye un micrófono. Ayer que estábamos festejando el cumpleaños de la hija de mi pareja, invitamos a una pareja que ellas quieren mucho. Mis dos hijas quieren mucho a una pareja grande, ¿no? Y aquí la pasamos y la pasamos muy bien. Antes yo decía, no, antes de que me rechacen, yo mejor no invito a nadie. No, antes de que me rechacen, mejor yo no le hablo a nadie del grupo. Pero empecé a tratar de aceptarme, y cuando empecé a aceptarme, las cosas empezaron a cambiar. Llevo gente con una energía mucho mejor, porque antes llegaba pura gente fea a mi vida. Ahorita las pocas que hay son gente valiosa y que me quieren por lo que soy, no por lo que tengo, ni por lo que les digo, ni por lo que les halague, sino porque yo pienso que ahora me acepto, es cuando empieza la gente a aceptarme. Y que hay veces que digo, bueno, más vale un buen amigo a tener 10 y que todos sean traicioneros. La verdad, o sea, la verdad es algo que siempre he sido muy solitaria desde de mi historial, y ahora digo, no, tampoco es así como para sufrir. Me gusta mi soledad. Ahorita estoy aquí en mi recámara, contenta, feliz. Yo no necesito andar buscando allá afuera, porque ahora me acepto yo. Bueno, es lo que yo te Muchas, puedo. sí, muchas gracias, Miriam. Compañeras, por favor, tengan más cuidado con sus micros. Adelante, Selene. Gracias, compañera. Buenas noches. Gracias, compañera, por abrir tu corazón y por contarnos tu experiencia, tu fortaleza y la esperanza que das, ¿verdad? Con tu compartimiento, ¿verdad? Especialmente abriendo tu corazón. Yo, cuando estabas hablando acerca de la pregunta que te hacías, ¿por qué tu mamá no te quería, ¿verdad?
y escuchando la conclusión a la que llegaste, ¿verdad? Porque eso es una parte muy delicada, muy difícil y muy compleja. Eh, Mi experiencia similar, ¿verdad? Con respecto a mi mamá, porque siempre sentí ese rechazo, ¿verdad? Pero a pesar de no saber nada de ella, porque yo empecé a saber de ella por papeles del colegio cuando empecé a tener 11 años. A los 7 años escuchaba cosas en la casa. Y después, cuando cumplí los 18 años, ya la conocí porque mi misma abuela me preguntó si la quería conocer. Después de haberme escondido de ella y no haberme hecho partícipe de la vida de ella durante ese tiempo, ¿verdad? Fue así de repente, sin una explicación. Eh, pero siempre la esperé, siempre la quise y siempre la esperé con mucho amor y todavía la quiero, ¿verdad? Y no entendía esa parte de cómo era posible que mi mamá a mí no me haya querido. Es algo con que ha pasado el tiempo y a veces creo que todo está bien eh, con lo que he hecho, con talleres, con lo que he hecho acerca del perdón, ¿verdad? Pero esa pregunta siempre está ahí, ¿verdad? Aunque no quiera, resalta. Hoy estaba borrando eh, imágenes de WhatsApp que se han compartido del teléfono y cabal encontré una parte, alguien posteó algo, dice, ¿por qué mi madre no me quiso? O ¿por qué mi madre no me quiere? Dice ahí, y yo le dije, ¿por qué no me quiso? Mi madre ya murió, mi mamá biológica. Y es bien difícil hablar de esto cuando las personas no han vivido o no han pasado por esa experiencia, porque yo recuerdo cuando yo buscaba gente para hablar de eso, me preguntaban, dime cuál es tu problema. ¿Tenés problemas con amantes? ¿Tenés problemas con esto? Y no, estaba mal porque eso es algo que realmente a mí me descompuso durante tanto tiempo. Entonces, compañera, te agradezco por compartir acerca de eso y no sé qué me puedas decir al respecto. Gracias. Ah, pues sí. Lo que pasa es que la adulta tiene consciente, ¿no? El programa te lleva como al perdón, pero aunque yo decía que ya había perdonado a mi mamá, que yo estaba tranquila con eso, la la niña interior me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué pasó por qué viviste así tanta soledad, ¿no? Estando con tu mamá a unos metros, ¿no? Porque ahora entiendo una vida muy enferma. Yo en el comedor y mi mamá en la sala. Y entonces yo cuando empecé a leer estos libros, este libro que me ha ayudado mucho, no sé si puedan abrir su mente. Es un libro muy bonito que dice las 5 heridas del alma que te impiden ser uno mismo. Y entonces empecé a leerla con mis compañeros y empecé como a preguntarle a Dios, ¿no? Solo le dije, Señor, dame esa respuesta y créeme que la voy a entender y voy a estar preparada, porque el golpe que me dio mi hermana no fue tan fácil. Decir que tu hermano es un violador, que violó a tu hermana por tantos años, a tu otra hermana y a tu mamá, eso era demasiada información, ¿no? Yo creo que Dios te va a dar esas respuestas cuando ya seas una mujer madura en el programa, no madura de edad, sino madura en el programa donde puedas entender por qué pasó. Porque cuando mi hermana me dijo eso, al otro día me puse a llorar todo el día, pero haz de cuenta que ese rompecabezas se selló, se pegó. Yo veo que hay mi yerno le gusta armar esos rompecabezas de muchas piezas, ¿no? Que son interminables. Y ya cuando está terminado, van pegando pieza por pieza. Así fue esta herida. Cuando yo la entendí, Dios me dio
pegamento para ir pegando toda mi historia y sentirme liberada, ¿no? Esa niña se sintió liberada. Ah, entonces es porque no, yo decía, es que soy fea, es que soy una idiota, es que soy morena, es que soy flaca, es que soy una tonta, es que nunca le di dinero, es que nunca pudo estar orgullosa de mí. No, no era nada, no eras tú, Miriam, no eras tú. Era ella que tenía sus propias heridas y que ella no fue al grupo, no fue tan afortunada para buscar ayuda, para liberarse de esa carga que traía. O sea, no eras tú. La herida de tu mamá nada tenía que ver con la tuya. Eso tú lo sentiste, pero tu mamá tenía su historia. Entonces yo creo que hasta que estés emocionalmente preparada, si tú le dices a tu poder superior que te diga el por qué, va a ser padre, porque yo me siento muy liberada. Y te puedo decir ahorita, agregar que no odio a mi hermano. Entiendo que también fue un enfermo alcohólico y que Dios es el de la justicia. Y ver que mi hermano ahorita ya no tiene conciencia, decir, no es que Dios es justo, Él está viviendo eso porque a lo mejor si se hace consciente de lo que hizo, sí se mata, ¿no? Y tiene esposa y tiene 3 hijos, ya están grandes, ¿no? Pero aún así tiene una familia. Entonces Dios quiso ese camino, ¿no? Y ahora trato de como concientizar más la enfermedad. Ahora más que sé mi historia, la historia de mi familia, digo gracias porque estoy en un grupo y porque estoy consciente que estamos bien enfermos en mi casa, pero que yo puedo hacer la diferencia. ¿Con quién? Pues con mis hijas, ¿no? O con mi nueva pareja, que de nueva ya no tiene nada, ¿no? Son 9 años. 9 años de estar entendiendo las heridas, entendiendo el programa, curándome, apadrinándome, y eso me ha dado esa fortaleza de entender, pero yo creo que hasta que yo tenga esa fortaleza, Dios me dio esas respuestas. Bueno, es lo que yo te puedo comentar. Muchas gracias. Gracias, gracias. Adelante, Dinora. Gracias, buenas noches. Gracias por el servicio y agradezco también el que haya hablado de su historia. Y yo pensaba que la mía era fuerte, pero bueno, veo que hay más todavía, ¿no? Entonces, tampoco con eso me consuelo, ¿verdad? Eh, obviamente tengo las 5 heridas. La de la traición es la que de repente predomina. Y no confío en las personas. Soy una persona social y, y me cuesta trabajo confiar, la verdad. Y cuando ya empiezo a confiar, se viene todo abajo, ¿no? Entonces, la deslealtad es lo que no me late, ¿no? ¿Qué me puedes sugerir para poder confiar? Aunque me han dicho que debo confiar en mí, siento yo que confío en mí, pero a veces sí, a veces fallo, la verdad. Entonces, no sé qué me puedas sugerir, gracias. Pues sí, escuchándote, ay, que sí, me gustaría pues sugerir que lean este libro. Está muy bonito. Este libro me ha dado la paz y junto con el programa que me enseña, ¿no? A amar incondicionalmente, a dar sin esperar nada a cambio, porque hay veces que cuando yo empiezo a socializar, quiero que desde la misma manera que yo le doy, la gente me lo regrese. Y como les dije en mi compartimento, me di cuenta que nadie te hace, la gente hace, pero encontramos a esa gente porque todavía no estamos sanados, ¿no? Con nuestras historias. Yo también, así, fui traicionada muchas veces, ¿no? Simplemente así. Ahorita recuerdo que con un padrino, un día, yo al querer entender más mi enfermedad, yo era bien luchona, ¿no? Para entender el programa. Un día decía, bueno, ya voy a Coda, pero mi padrino es alcohólico y se sabe las páginas de memoria. Entonces agarré y le digo antes de la pandemia, padrino, oye, pongo mi casa, invito a algunos compañeros del grupo
y nos ayudas, nos enseñas a estudiar el libro azul. Ah, pues sí, mire, que no sé qué y no sé qué tanto. Aquí en la casa reuníamos, mi esposo y yo, a 15 compañeros, unos del grupo de cuarto y quinto y otros de Camino a la Serenidad, que es mi agrupación. Él nos instruía, nos hablaba del libro azul, del capítulo en acción o de nosotros los agnósticos, y era así increíble escucharlo. Y ya cuando acabó la pandemia, retomé otra vez con él y le dije, oye, padrino, no seas malito. Fíjate que esta semana, pues es temporada para mí y guía a las compañeras, ¿no? Estábamos leyendo otra vez los pasos. Yo hacía mis reuniones en la mañana con unas ahijaditas que tenía, que eran alrededor de 10, y me dijo que sí. Entonces, cuando yo le digo, padrino, pues ahí te las encargo, me conecto en 2 semanas, una compañera al poco tiempo nueva me habla, madrina, yo me siento mal contigo. Le digo, ¿por qué? Es que te estamos traicionando. Abrimos un grupo con el padrino, me dijo que no, nos dijo a todas que no dijera nada, y ¿sabes qué? Que entonces, estamos haciendo una reunión los jueves o no me acuerdo qué día. Ah, yo sentí bien feo, ¿no? Porque yo admiraba mucho a mi padrino y yo pensaba que él valoraba nuestra amistad y resulta que no. Pero eso es lo que tiene para dar. O sea, ¿qué tengo yo? El programa, la aceptación. Yo no puedo controlar la enfermedad de los demás, pero sí puedo asumir que yo estoy enferma y que necesito aceptarme como soy, que a veces soy muy confiada. ¿A quién se le ocurre decirle, padrino, quédate 2 semanas con ellas? Y ya el padrino pues ya se apoderó de ese grupito. De hecho, creo que todavía da esa junta, ya tiene más de un año que da esa junta. Y el padrino decía, en 6 meses, a cualquier codependiente, a cualquier alcohólico, yo le voy a recuperar. No es cierto, es el programa el que te da la recuperación, el amarte a ti misma y no tomarlo personal, no tomar personal esa traición, esa injusticia o esa humillación que te hacen, porque es lo que ellos saben hacer. Sí, el padrino pues sabe mucho y páginas completitas de memoria, pero si no lleva el programa a su vida, obviamente pues no es una persona espiritual, solo tiene conocimiento. Cuando soy espiritual es cuando empiezo a aceptarme tal y como yo soy y acepto a los demás y digo, bueno, ya vendrá otra persona mejor a mi vida. Y sí han llegado personas mejores a mi vida. Lloré la traición, berrié, pedí apoyo y me amadriné y me dijeron, suéltalo, es lo que tiene y es lo que te dio, pero tú no te llenes de resentimiento, tú perdona a tu prójimo. Y si es cierto, cuando yo no perdono a mi prójimo, me siento separada de Dios. Siento que esas oraciones no llegan. Siento que ya no me llena ese vacío que es interminable. Y cuando yo perdono a los demás por lo que me hicieron, todo tiene una consecuencia. A lo mejor voy a sufrir emocional o a lo mejor me perjudicaron económicamente o me perjudicaron el ego, ¿no? Pues oye, como si eran mis ahijaditas y yo las atendía a todas. Y dije, no, Miriam, te enseñaron a soltar, suelta. Y de esas personas que yo escuchaba, dos se siguen apadrinando conmigo. Todo regresa, todo lo que es para ti regresa. Dios te lo multiplica y no necesitas pelear porque te hicieron daño. Creo que esa es la forma de que los codependientes tenemos que soltar en amor. Decir, es lo que tenía para dar y es lo que me dio, pero yo ahora, ¿qué puedo dar? Yo puedo dar amor. ¿Cómo? Amándome a mí, aceptando mi historia, aceptando lo que soy, puedo amar a los demás. Bueno, lo que yo puedo compartir. No, hombre, pues muchas gracias. Muchas, ahora sí que palabras sabias que ya las apunté y para poder llevarlas a cabo. Le agradezco. Buenas noches. Gracias. Bye. ¿Alguien más, compañeras?
Bueno, aquí hay otro comentario. Dice, me hace resonar en mí algo que dijiste. Repito a mi papá en las parejas y esta última me sorprende lo similar que es a mi padre. Me identifico totalmente contigo. Mm, Sí, yo personas estables he tenido tres hombres en mi vida. El papá de mis hijas era una persona codependiente. Él era sumamente dependiente a su mamá. Él siempre prefería a su mamá que a su familia. Y así me lo hizo ver. Y cuando yo le dije, vamos a salirnos de esta casa, vamos a pedir ayuda, dijo, mi mamá nunca la voy a dejar. Y nunca la dejó. Su mamá acaba de morir. Yo llevo una relación sana con él. Yo lo perdoné a él, me perdoné a mí. Y cuando lo perdoné a él, dije, ¿quién soy para perdonarlo? Si yo también le hice mucho daño. Yo me ponía la máscara de la buena gente, pero en realidad no era buena gente. Yo necesitaba depender de alguien, así como necesitaba depender de mi papá, yo necesitaba depender de esta pareja emocionalmente, no económica, sino emocional. Y entonces la segunda persona que llegó a mi vida, duré 5 años con él, pero él era muy bueno, él me trataba bien, pero también era codependiente de su mamá. Y yo decía, ay, siempre me los escojo igual porque él, su papá le daba dinero para que él cuidara a su mamá porque su mamá estaba enferma del corazón y el señor ya no vivía con ellos. Él tenía una casa bien bonita, 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 una residencia, pero él, tenía mucho miedo de vivir. También Gerardo tenía mucho miedo a vivir. Y esta segunda pareja se llamaba Gabriel, igual que mi papá. Y mi papá también tenía mucho miedo a vivir. Y entonces decía, ya van dos, ¿no? Y son igualitos. Pero después de que hice un cuarto paso profundo, de verdad profundo, donde fui a sacar todo lo que yo sentía, toda la dependencia emocional que me generaba mi papá, yo pude entender que estaba muy enferma. Y cuando conocí a Gustavo, sí caí en un fondo emocional. Ya con grupo ya no se siente tan fuerte como cuando estás allá afuera. Pero dije, no, Miriam, o sea, no es el hombre, eres tú. ¿Qué tienes que hacer para ya no ser dependiente de un hombre? Creerte que mereces, que eres alguien especial, que eres una hija de Dios. Yo me acuerdo que en esos tiempos fui a hacer una escritura que se llama así, especial. Y cuando me hicieron ver todo lo valiosa que yo era, fíjense, trabajaba en una papelería, tenía mi trabajo de vendedora, andaba en motoneta, tenía mi carro descompuesto, desvielado, pero ahí estaba mi carro. Siempre me hice cargo de mis dos hijas, pero mi conmiseración me decía que yo no era valiosa para un hombre. Y entonces los hombres, yo emanaba esa energía de me hace falta algo, ¿no? Me tengo que apegar a alguien emocionalmente. Y un día que me lee mi madrina y me dice, ay, ¿sabes qué, Miriam? Tu escritura ya me da hueva. Es pura pinche conmiseración. Tú sabes lo valiosa que eres, pero es más fácil depender emocionalmente de un pendejo para que te abrace, en vez de que te abraces tú, en vez de que te digas que eres valiosa. Dice, a ver, ¿cuántas mujeres aquí en la Ciudad de México? Y te estoy hablando de hace 10 años, más o menos, unos 9 años más o menos, que hice esa escritura. ¿Quién en la Ciudad de México? ¿Cuántas mujeres traen motoneta? Y andan para arriba y para abajo y vienen desde Indios Verdes hasta acá, hasta Iztapalapa. No me friegues, Miriam, porque no te puedes validar. Y yo decía, ay, madrina, pues dime cómo me valido. Y cuando me dijo, pues yo me sentía ridícula. Abrázate, dite todos los días que eres suficiente, que eres un ser humano bien fregón, ¿no? Ella me lo decía con otras palabras, que eres bien fregona, Miriam, eres una mujer fregona. Ya no te escudes en esa máscara de la conmiseración, porque los hombres se alejan de ti cuando empiezan a ver que eres conmiserada. A nadie le gusta tener a una persona débil a su lado. Híjole, no, pues me dio con lo que pudo, no con todo.
pero me hizo reaccionar. Dije, sí es cierto, sí soy una mujer valiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte, fíjense, yo les comenté lo que compartí, que yo no estudié la prepa, que yo no estudié una carrera, yo estudié estilismo profesional y mi conmiseración y mi soberbia que yo tenía me impidió trabajar en eso y a mí me gustó el comercio. Ahorita tengo una papelería y tengo una boutique que me dejan ganancia, me dan estabilidad y hasta puedo apoyar ahorita a mi pareja que no le está yendo bien económicamente. Pero es hasta que yo me creí que de verdad soy valiosa. Me costó mucho todos los días decirme, porque me decían, abrázate, Miriam, di que mereces lo mejor, di que te amas. Y yo decía, ay, no, ¿cómo me voy a abrazar yo a mí misma? ¿Cómo me voy a comprar? Pues si lo que me compro ni me lo pongo. Ay, no, no, pues antes, ¿cómo me voy a alimentar bien si todavía no empiezo a trabajar? Ah, porque yo de niña, tenía que armar mi puesto en el tianguis y hasta las 12, 1 de la tarde yo desayunaba. Y ahora no, ahora me paro y yo desayuno con mi pareja a las 9 de la mañana y trato de que sea sano. Y hay veces que digo, híjole, estás retrocediendo, Miriam, aliméntate bien, oblígate a sentarte a comer, oblígate a bañarte aunque no te quieras bañar, oblígate a verte al espejo y decir que eres valiosa. Y hay veces que me tenía que obligar, pero ahorita ya lo hago ya sin tenerme que obligar porque sí sé que soy valiosa. Solamente por ser hija de un Dios poderoso, solo por eso soy valiosa y porque tengo su gracia. Él me perdonó y lo demás, híjole, es lo de menos. Cuando Él me perdonó, yo no estoy suplicando el perdón de nadie, porque mi Creador me perdonó, porque me dio una nueva vida. Y pues no sé si con eso te pueda ayudar, te pueda compartir un poquito de mi historia. Y fíjate que esta tercera pareja que tengo, se parece mucho a mi papá. Últimamente lo he estado viendo y dije, ay, se parece a mi papá. Sí, mi papá decía esto y él también lo dice, pero ella es una persona más sana. Yo le decía la otra vez a mi hija, porque la otra vez me comentó que su novio la maltrató. Le dije, hija, yo te di 2 ejemplos. Te di uno muy malo cuando yo estaba muy loca, pero ahorita en 9 años te he dado un ejemplo de vida. Gustavo nunca me ha dicho, chingue su madre hermosa, ¿por qué permites que te hablen así? No digo que te pelees con él, pero sí te pido que le digas que te lastima que te hable así y que no quieres que te vuelva a hablar así, porque has tenido los 2 ejemplos de mí, pero creo que te mereces vivir bien, igual que yo estoy aprendiendo a vivir bien. Y decirle eso a mi hija ha sido maravilloso. Esta persona con la que vivo, este, es un buen hombre, es trabajador, me trata bien, no me habla con groserías, no me levanta la mano. Lo mucho cuando se enoja, se viene a dormir a la cama y no me habla en unos 3 horas. Es lo más que puede pasar, pero yo tampoco permitiría que hoy me hablara mal. Entonces, cuando yo trabajo mi amor propio, pues ya no permito que los demás vuelvan a repetir las historias pasadas, de que me abandonen por una mamá o el primero, ¿no? Que a golpes me quería hacer cambiar. Ya no lo permito. Pues no sé si con eso te puedo ayudar. Muchas gracias, Miriam. ¿Alguien más, compañeras, desea preguntar algo o compartir algo? Ya pasamos al cierre. Bueno, pues al parecer ya por hoy estuvo bien. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias. Y bueno, pues ya tú me comentas si podemos hacer la parte de las otras heridas. Sí, claro que sí. Bueno, pues muchas gracias, compañeros. Pues siempre es bueno siempre hablar de uno. Yo hubiera querido hablarles así como
Ya los que tienen así como muchas veces que han compartido y que hablan más rápido, más claro. Ay, pues yo hacía mucho que no compartía, tenía como 3 años que no compartía hacia compañeros que no son de mi agrupación. Y para mí, ahorita me estoy así muriendo de nervios porque cuando tú tienes esa herida del rechazo y del abandono, está bien cañón, porque te sientes que no eres suficiente, que lo que vas a hablar no es tan importante, que lo que vas a decir a lo mejor ni te van a entender, que a lo mejor los compañeros te van a juzgar. Todas esas son las características de las heridas que hay que entenderlas, ¿no? Pero que también ahora tengo mi programa y que digo, Señor, sí me da miedo compartirles, sí me da miedo abrir mi corazón, sí me da miedo que se me olvide alguna palabra, pero tú estás conmigo y contigo ya no necesito sentirme así. Me siento valiosa. Y a pesar de que de repente me atoro, pues la verdad es que les agradezco, porque es así como superamos las heridas, ¿no? De, ay, soy insuficiente. No, lo que vamos a hablar siempre es suficiente, porque no sabemos a quién le va a ayudar. Una sola palabra que digas, a lo mejor se la va a llevar en su corazón y va a tener un pequeño cambio. Entonces, pues yo lo hice con mucho cariño. Disculpen si de repente me dieron los nervios, pero es parte de la sanación de mis heridas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Vamos a